Con Embracer Group, nuestra participación en sector gaming, o podríamos decir ya más recientemente entretenimiento, porque ya no solo es gaming. Como sabéis, en los últimos capítulos en los que hablé de ella, pues apuntaba algunos luces y sombras en algunos comentarios del management y en general a que el sector estaba teniendo una clara ralentización frente a lo que había sido la época de COVID, en la que como tenía muchas ventas de catálogo anterior, pues para los márgenes era muy bueno y parecía que ahora pues los consumidores estaban un poquito más pendientes del consumo discrecional y esto pues claramente afectaba a los presupuestos de gasto en videojuegos o a toda esa decisión de compra de juegos AAA o juegos de presupuesto elevado, y especialmente pues aunque veíamos a algunos datos de plataformas con mucha cantidad de jugadores y algunos datos de algunas compañías de videojuegos que eran un poco contradictorios, que sí que decían que la base o el ecosistema de jugadores seguía creciendo con fuerza, es verdad que muchas compañías estaban ya avisando de una previsión un poquito más suave, unos orgánicos un poquito peores y sobre todo bueno pues que veían que el consumidor estaba priorizando un poquito el tipo de juegos que adquiría o jugando más a los free to play o jugando a juegos de años anteriores que ya habían hecho el desembolso, y que eso al final pues afecta un poco a los orgánicos de las compañías que están justo sacando lanzamientos de presupuesto alto en el momento pues menos adecuado para hacer esos lanzamientos, ¿no? Además también Embracer había hecho algunos comentarios diciendo que bueno pues que ahora el coste de capital había aumentado y que donde estaba la acción ahora pues que ya no tenían digamos tantas posibilidades de desplegar capital y que incluso se estaban planteando la posibilidad de hacer, se interpretó así, algún spin-off o vender alguna división, con lo cual pues es medio bandera naranja, medio bandera roja, que tú estuvieses comprando cuando el mercado estaba alto y digas que te planteas vender cuando el mercado está bajo, porque ahora tienes pues el balance un poquito apalancado y realmente sería el mejor momento para estar comprando barato, ¿no? Es un poco ir con el pie cambiado a nivel de asignación de capital, que es justo lo contrario de lo que a nosotros nos gusta. Dicho todo lo cual, bueno, yo os había dicho que decidí mantener la posición como la teníamos, que es una posición de peso medio ahora mismo en cartera, un poco en la línea de que el sector de videojuegos al final, pues el momento bueno para venderlos cuando todo va de cine y estás vendiendo muchísimo catálogo y todos los lanzamientos están siendo un éxito y la compañía pues está en un múltiplo que parece que nunca va a irle nada mal y el mercado te está pagando sus flujos o su EBIT a un múltiplo alto de compañía de mucha calidad, a márgenes máximos y demás, y quizá un momento bueno para comprar este tipo de compañías es cuando realmente pues está habiendo más problemas o han tenido algún lanzamiento que no ha sido exitoso y que pues está bajo presión y los múltiplos están más comprimidos y el mercado apuesta porque no va a existir esa mejoría. Bien, en los resultados que acaba de presentar eran importantes porque bueno pues el sector está como está y pues estaban pendientes de que presentasen algún acuerdo de licencia después de lo que presentaron de Tomb Raider con Amazon, pues que pudiese presentar algún otro acuerdo, quizá del Señor de los Anillos o ya se verá, pues con plataformas y demás, que al final pues son acuerdos que te reducen el riesgo financiero en cuanto a que te financian parcialmente la producción de juegos o incluso totalmente te los pueden financiar, a cambio de que luego pues el riesgo financiero lo asume el otro y tú pues no tienes tanto upside en el éxito posible del juego, pero tienes unos flujos de caja mucho más recurrentes, más previsibles y no estás tan expuesto al éxito o fracaso de un lanzamiento de un juego AAA de presupuesto muy alto, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta presentación de resultados hay luces y sombras para mi gusto. No hemos tenido novedades en ese sentido de los lanzamientos o de acuerdos con plataformas, pero insisten en que en el guidance, que una de las luces de la presentación es que reiteran el guidance, lo habían ajustado un poquito en la anterior presentación y ahora lo mantienen. Y la verdad es que con el EBIT ajustado que llevan a diciembre, que sería el tercer trimestre de su año fiscal, pues parece que tendría que haber un cuarto trimestre, que es el que es desde enero hasta marzo, bastante fuerte a nivel de EBIT ajustado, y ya dicen que es contando con alguno de esos acuerdos que consideran que es muy probable que se firmen antes del 31 de marzo. Estamos a mediados de febrero, con lo cual debe estar al caer. O sea, si lo dice de esa manera es porque ya lo tiene prácticamente firmado o simplemente a lo mejor lo que falta es comunicarlo, pero que ya lo tienen cerrado, ¿no? Entonces, bueno, parece que por ahí podrían haber algún tipo de noticia positiva en breve. Y luego, pues en general, parece que si sacamos el trimestre donde presentaron Saints Row, que aunque fue bastante fracaso el lanzamiento, al ser un juego muy grande, pues al final a nivel de crecimiento orgánico sí que te afecta muy positivamente, y ese trimestre habían presentado orgánicos del 34%. En general, en la dinámica, si sacamos ese trimestre en la dinámica de orgánicos de los últimos trimestres, menos 18, menos 12
hacemos un paréntesis 35 porque saca Saints Row 35 positivos, menos 18, menos 12 y en este último trimestre menos 3, parece que como mínimo tendríamos una tendencia a la estabilización, vamos a decir así, o como mínimo que el deterioro se ha frenado. De hecho, recientemente varias compañías de videojuegos han tenido sesiones muy positivas con fuertes revalorizaciones, tanto Steelfront como Roblox, etcétera, porque en algunos de los casos está empezando a mencionarse que en el último trimestre del año y principios de 2023 parece que como mínimo habría una estabilización en los crecimientos orgánicos o que podría empezar a vislumbrarse una luz al final del túnel de este travesía del desierto que ha pasado durante este último año y pico el sector, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que con el sector ya con ganas de mirar un poquito más hacia adelante y ellos comentando que efectivamente están muy centrados en la calidad de los juegos, que han revisado todo el pipeline y de hecho de los 26 juegos AAA que tenían pendientes publicar hasta 2026, reducen esa cifra previsiblemente porque varios juegos para sacarlos con buena calidad los han reubicado a lo largo de los años para saber que tienen el plazo correspondiente, que es fundamental en esta tesis, que al final el retorno de la inversión, que ahora hablaremos de los retornos de los juegos del último trimestre, el retorno de la inversión de cuando tú llevas 2 o 3 años invirtiendo en un juego, que ese juego salga con la calidad idónea, ya no solo por el retorno de tu inversión para tu TIR de solo esa inversión en concreto, sino por mantener la IP y que tengas un buen activo, una buena propiedad intelectual, que la conserves para que en el futuro puedas seguir invirtiendo y obteniendo retornos sobre esa IP, ¿no? Entonces, bueno, parece que dicen que muy centrados en el quality first, que siempre había sido calidad primero y no cantidad la máxima de esta compañía y uno de los motivos por los que nosotros invertimos en ella. Y bueno, pues en general sí que es verdad que en los últimos trimestres habían patinado un poco y habían sacado varios lanzamientos con una calidad bastante por debajo de lo que se esperaba y eso había llevado a que tuviésemos bastantes lanzamientos, un ROI, un retorno de la inversión por debajo de break-even, o sea, por debajo de cero, ¿no? Y entonces empezamos ahí a ver unos pequeños brotes verdes también. Ya habían sacado algún juego que había tenido alguna, por lo menos a nivel de crítica, buenas acogidas. Ya no hablamos de todo lo que hace Coffee Stain, que es uno de los estudios que todo lo que toca se convierte en oro. Vamos, Deep Rock Galactic, Valheim, bueno, en la tabla de retornos Valheim es un más de un 100 bagger, ¿no? La inversión de estos juegos pequeñitos que se convierten en virales y que son realmente home runs absolutos, ¿no? Pero hablando un poco más de los lanzamientos recientes, pues sacaron el Goat Simulator 3, que pues parece que sí que ha tenido unos retornos bastante mejores que lo que venían teniendo los últimos lanzamientos. Y hablan también de Let's Sing 2023, que es como un juego de karaoke de estos para consola, que también ha tenido bastante buena acogida. Y esos dos puntos pues están entre 3 y 4 por en el trimestre de lanzamiento, o sea que es como que han entre triplicado y cuadriplicado la inversión, ¿no? Lamentablemente, de los 6 lanzamientos del trimestre sigue habiendo 4, que es una proporción demasiado alta, que está por debajo de break-even, entre 0 y 1. Previsiblemente, tanto Goat Simulator 3 como Let's Sing, como estos 4 lanzamientos que están por debajo de break-even, al ser en el primer trimestre, esos puntos ya solo pueden ir aumentando hacia arriba en la tabla, o sea, al final ese será el mínimo retorno que van a tener, con lo cual, si haces la media de los 6 lanzamientos, estaría más o menos en 1.4 de ROI, que sigue siendo por debajo de la media histórica de Embracer, que está más o menos en 2,5 veces, o sea, multiplicar por 2,5 la inversión, pero no es lo de los últimos trimestres que reiteradamente estaban teniendo muchos juegos por debajo de break-even, ¿no? Entonces, bueno, pues si ese 1,4 a lo largo de los próximos trimestres van teniendo algo más de ventas y se va volviendo a por encima de 2, bueno, pues tendríamos ahí algunos brotes verdes. La siguiente cita importante es el 21 de abril. Embracer publica uno de sus juegos AAA más esperados, que lleva muchísimo tiempo siendo esperado por sus fans, porque es un juego que se anunció la primera vez en el año 2014, para que os hagáis una idea del retraso que ha tenido, ¿no? Es Dead Island 2. Es un juego de rol, de acción, en primera persona, de ir matando zombies y demás, que ya el primer juego había tenido muy buena acogida y cuando sacaron el tráiler del segundo, pues como que había muchísimo hype, ¿no? Veremos qué pasa con este juego porque, bueno, lo habían retrasado mucho. Recientemente lo han adelantado un poquito para no coincidir con un lanzamiento de un videojuego de Star Wars Jedi, Survivor se llama, que son juegos que tienen muchísimas ventas y que después de tanto tiempo desarrollando un juego, justo coincide que la misma semana te sale un blockbuster de estos de Star Wars, pues oye, te da igual una semana antes que una semana después, pues adelantas un poquito el lanzamiento para no solaparte con él y saber que por lo menos esos primeros días vas a tener buenas ventas, ¿no? Bueno, parece una decisión acertada, aunque sabemos que todos los juegos en la industria, cuando un juego se retrasa durante muchísimo tiempo, ya son unos mimbres reguleros para luego a ver qué tal sale el juego. Así que
Importante que ese juego tenga mejor o peor crítica, que salga con una calidad adecuada, con todo el retraso que ha tenido, que los juegos lo saquen bien. No sería otro fallo más en un juego importante de presupuesto alto como de AAA. Quizá no sería algo que no podríamos permitirnos en una tesis como esta, ¿no? Pues bueno, pues eso sale en el 21 de abril, que ya entra en el siguiente quarter y además también en el siguiente año fiscal, pues ahí veremos qué tal. Por lo general, el trimestre que han presentado por encima en ventas de lo que podría estimar los analistas, un poquito digamos que han batido las previsiones de ventas, y sin embargo se han quedado un poquito cortos en EBIT, es decir, los márgenes un poquito más pobres, principalmente por dos cuestiones. Cuando tienes una división como la de juegos de mesa, que al final pues cada vez va pesando más en el mix y realmente no has tenido muchos lanzamientos que son los que tienen márgenes altos, y la división de juegos de mesa pues tiene unos márgenes, es mucho más recurrente pero tiene unos márgenes más bajos, pues al final tus márgenes se te van diluyendo un poco, ¿no? Cuando además cada vez vas a tener más acuerdos de estos que te dan una garantía, digamos, que no asume riesgo financiero y tienes más recurrencia en el flujo de caja, pues eso también reduce el riesgo, pero va a ser, pues no vas a tener a lo mejor unos márgenes ajustados del 25, 30, 40% como tuviste. Bueno, con que sea una compañía que tenga márgenes del 17 al 20% ajustados, pero de manera mucho más recurrente y menos lumpy, como dicen los ingleses, ¿no? Que es como muy variable, que eso no le gusta nada al mercado, pues oye, yo firmo que Embracer a largo plazo tenga unos márgenes del 20%, pero de manera muy recurrente, ¿no? Y después, pues la división de móviles parece que está mostrando más resistencia de lo que cabría esperar, porque al final los juegos móviles son mucho más discrecionales, porque tanto la public es bastante cíclica como las compras dentro de la app, que son un poco los dos drivers que mueven los ingresos de la visión móviles, pues tienen un componente cíclico en ambos casos, ¿no? La parte de compras dentro de la app porque es muy discrecional, y la parte de public porque las empresas que pueden meter slots publicitarios o banners en los juegos pues también reducen sus presupuestos, ¿no? Pues está aguantando bastante bien, y además pues les mejora un poquito los márgenes en el periodo, porque el coste de adquisición de usuarios, que habían gastado bastante en los trimestres anteriores, ya venían diciendo Stillfront y demás compañías que son solo de juegos móviles que se estaban moderando ese coste, y a Embracer también le ha bajado, ¿no? Lo que le llaman el UAC, que es pues un poco el coste de adquisición de usuarios, pues se le modera un poquito en el trimestre, y eso como que es un punto positivo, ¿no? Y último punto así positivo a destacar, Asmodee, que es la división de juegos de mesa, que en los trimestres anteriores había tenido una acumulación de inventario importante y eso estaba afectando al circulante y a la generación de flujo de caja, que como es una división con muchas ventas, al final al conjunto le pesaba bastante en la generación de caja, pues lógicamente en Navidades con las ventas de juegos se ha ido reduciendo ese inventario y la generación de caja ha mejorado mucho, y además indican que previsiblemente a lo largo de 2023 eso siga ese camino, y la generación de flujo de caja operativo y de free cash flow de todo el grupo Embracer, gracias a esa reducción de inventario, pues que va a continuar, con lo cual en esa línea digamos que uno de los factores de riesgo que por los que podía estar preocupado el mercado pues también corregido. Entonces bueno, veremos. Inicialmente los resultados del mercado los ha acogido con bastante negativismo. A principio de la sesión estaban las acciones cayendo bastante, un 10%, una cosa así, porque en general que defraudes en márgenes y que el EBIT ajustado salga bastante por debajo de las previsiones de los analistas, pues es negativo. Pero como ya venimos insistiendo en muchas presentaciones de resultados, y las estamos viendo todos estos días, de diferentes sectores, no hablamos solo de videojuegos, de financiación al consumo, otras tecnológicas, compañías que habían estado muy penalizadas a lo largo de 2022, pues presentan, algunas directamente ya el mercado acoge los resultados, aunque sean malos, con bastante positivismo y subiendo, incluso algunas, aunque al principio las empieza a castigar, terminan la sesión o a los siguientes días se da la vuelta, y el mercado como que está con ganas de mirar bastante hacia adelante. Y lo que digo siempre, al final el mercado no solo va a premiar que los resultados sean buenos, sino que incluso cuando una compañía estaba muy castigada y realmente el mercado empieza a ver ya no que haya una mejoría muy clara, sino que se frena el deterioro, y eso es lo que apuntaba hacia Embracer, ¿no? Que es lo que yo veo, es que hay un claro freno del deterioro. Bueno, pues el mercado parece que conforme va avanzando la sesión, pues hay inversores que ya se empiezan a posicionar. No debemos olvidar que Embracer tiene a Xavi, que es uno de los principales inversores institucionales, con petrodólares en sus bolsillos de Arabia Saudita, como uno de los principales accionistas de Embracer, y que tienen mucho dinero para invertir, y que les hicieron una ampliación de capital específica para ellos. Cuando estaban las acciones como a 80, una cosa así, se la hicieron a 100 SEK, o sea, con una prima del 15% sobre como estaban las acciones en el mercado, a 100 coronas suecas.
suecas. Están ahora mismo como a 53, una cosa así, ¿no? Entonces ese inversor tiene mucho dinero y es posible que pueda estar interesado en, cuando ven que empieza mejor la situación, o ampliar su posición con la acción a 50, o soportar a la compañía para sus próximos proyectos, o si tiene que reducir deuda. Es decir, tienes un socio que sabes que te puede apoyar si tienes un momento difícil, o que incluso puede estar interesado en demandar las acciones, como que digamos que hay una demanda latente de un accionista que puede estar interesado en aumentar su participación a un precio mucho más bajo que lo que acudió la última vez, ¿no? Con lo cual, entre todo eso, que se reduce el deterioro, que parece que puede haber algo más de visibilidad, que viene un pipeline de lanzamientos bueno, que posiblemente en breve saquen algún acuerdo con alguna plataforma potente y demás, pues lo que fue menos 10 en el principio de la sesión, pues ya la última vez que miraba estaban planas las acciones ya, ¿no? Con lo cual, bueno, veremos. Parece que tenemos algún indicio de que posiblemente pudiese haber alguna mejoría próximamente en una posición que para nosotros que es importante en el fondo, y veremos si continúa con esa buena dinámica que llevamos en 2023, porque más allá de que puedan lanzar un juego mejor o peor, o que hayan flaqueado un poquito en su estrategia de Quality First recientemente, no debemos olvidar que es una compañía con una gran cartera de IP muy bien diversificada, una base accionaria muy sólida y que se está jugando mucho dinero. Y lo más importante, lo que digo siempre, que si mires la métrica que mires, ya diluida por acción desde que empezaron a cotizar, Embracer es una compañía que compone a tasas muy altas en plazos ya largos, y que está en un sector que, más allá de que tenga un año mejor o peor a nivel orgánico, que haya tenido su resaca de COVID, pues es un sector que tiene claros vientos de cola y que estructuralmente es de altos retornos sobre el capital invertido. Con lo cual, cuando tienes a uno de los jugadores con una cartera de IP pues más diversificada, un CEO que se está jugando claramente su patrimonio en la compañía, que es el fundador y demás, en un sector que parece que es razonablemente bueno, cotizando a uno de los múltiplos más bajos de todo el sector, lo compares con peers europeos o lo compares con peers americanos, pues parece que en principio deberíamos tener los mimbres necesarios para que la posición desde donde estamos pudiese ir mejorando. Postdata, mientras terminaba de grabar, cerró la sesión en Suecia y terminaron subiendo las acciones de Embracer un 9%, cuando estaban menos 10, menos 11 en la apertura. O sea, de mínimos a máximos en la sesión de hoy, un 22% se han recuperado. Una empresa que no es especialmente pequeña, es una compañía que estamos hablando de una capitalización en su cambio a dólares de 8 o 9 billion dólares. Es decir, muy pocas conclusiones se pueden sacar de la reacción a unos resultados a cortísimo plazo. O sea, hay movimientos muy erráticos, ¿no? ¿Por qué tanto cambio de sentimiento? Bueno, pues comentarios de la conference call. Parece ser que en una conferencia que hacen con analistas después de la conference call oficial comentaron que estaban viendo ya señales bastante positivas en febrero de demanda de juegos, unido a que algunas compañías del sector ya empezaron a comentar que estaban viendo orgánicos algo mejores, y que Embracer en general, al confirmar su guidance, al final lo que está haciendo es diciendo que el trimestre tiene que ser bastante bueno para llegar a ese guidance, y a menos de 2-3 meses vista para cierre del trimestre nunca han defraudado, que falta muy poquito tiempo y como que ya tienen la información de lo que va a pasar, pues todo parece indicar que alguno de esos acuerdos gordos debería estar a punto de caer, con lo cual el mercado pues ya se ha puesto, lo juntas con que estaba el pesimismo en máximos, pues suficiente para un movimiento de esos en los que barren a todo el mundo y se termina dando vuelta a la acción. O sea que sacar conclusiones de un movimiento tan a corto plazo, pues ya veis, ¿no? Un 20 y pico % una compañía de capitalización bastante grande, no podemos decir que haya grandes ineficiencias por ser una microcap, ¿no? Así que bueno, pues aprendizaje de que esos movimientos de corto plazo tienen muy poquito significado. Y ahora